Hay épocas en las que seguir a Dios parece sencillo y otras en las que casi todo a nuestro alrededor nos indica o nos invita a mirar en otra dirección. Eso fue lo que vivió Israel. El pueblo estaba dividido, los convenios que habían hecho estaban siendo olvidados y muchos ya no sabían si seguir a Jehová o seguir lo que era más popular, más aceptado, más cómodo. En medio de esa confusión aparece Elías, no para agradar a la multitud, sino para recordar una pregunta que sigue siendo relevante el día de hoy. Si Jehová es Dios, seguidle. Porque rara vez la fe consiste en elegir entre el bien y el mal de forma evidente. Consiste en decidir quién tendrá realmente nuestro corazón. Y quizá mientras estudiamos la vida de Elías también podamos preguntarnos, ¿qué voces estoy siguiendo cuando necesito escuchar la voz de Dios? El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos al episodio número 27 de esta tercera temporada de Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. En esta lección vamos a estudiar Primera de Reyes 12 y 13 y 17 al 22 de la semana del 29 de junio al 5 de julio. Y esta lección realmente es muy especial porque podemos decir que creemos en Dios. Y si decimos que Jehová es Dios, entonces la instrucción es seguirlo, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fiel a la tradición de este podcast, cada uno de nosotros ha tomado un tema, ¿ok? Y solamente hay una pequeña variación el día de hoy, porque normalmente la primera persona que habla toma un tema en orden prioritario de la clase y después la otra persona toma un tema más abajo. Y el día de hoy no pude evitar tomar un tema de hasta abajo de la lección. Okay, porque pues realmente es el tema, mi tema favorito, y yo escogí precisamente el tema que es Primera de Reyes capítulo 18, una historia de Elías muy interesante. Entonces cronológicamente vamos a estar primero explicando esta parte y después tú tomarás la parte de una parte más arriba, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, entonces hay momentos en la vida en donde el problema no es que las personas rechacen a Dios. Esta parte de la lección siento que es muy ad hoc para todos aquellos que somos miembros de la iglesia y que todavía no nos decidimos 100% seguir al Señor Jesucristo en todo momento y en todo lugar. Hay una frase que me gusta mucho que dice que queremos estar con un pie en Sion y otro pie en Babilonia. Okay. Jocelyn, ¿qué entiendes tú por esta frase? Que queremos estar sirviendo a dos señores, ¿no? Sin ofender a ninguno. Así es. Queremos a lo mejor tener la paz del espíritu, pero disfrutar de la concupiscencia del pecado. Decíamos en episodios pasados, creo que tú lo mencionaste, somos muy afines, o no sé si afines es la palabra, pero de mover la línea. Mover la línea. Ok, queremos un poco de Dios, pero un poco del mundo. Un poco de fe, pero un poco de convivencia. Un poco de compromiso, pero también un poco de comodidad. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en Israel en los tiempos de Elías y lo que sucede hoy en los tiempos modernos también. Entonces, tenemos que entender un poquito el contexto histórico para poder entender lo que estaba pasando. Cuando leemos Primera de Reyes 18, solemos pensar que Israel había abandonado por completo a Jehová, que era un pueblo ya que no tenía un interés en su Dios, pero no era así. Y eso precisamente es el problema. No habían rechazado totalmente a su Dios. Habían intentado combinarlo adorando a Jehová, pero también adorando a Baal. ¿Ok? Y entonces Baal era considerado en esos días el mero de la lluvia. Si tú querías que lloviera, había que orarle a Baal, que él era el encargado de las lluvias, de las tormentas, de las cosechas y también de la prosperidad.
Era el dios que estaba de moda, encargado de ese departamento. Y sucede que en el Israel de estos tiempos ya había habido una sequía por más de 3 años. Cuando hay sequía, el ganado muere. Cuando hay sequía, los sembradíos no crecen. Y entonces la economía se muere, deja de haber tratado comercial, deja de haber muchas cosas y empieza la escasez, empieza el hambre. Y cuando hay hambre y escasez, empiezan los problemas en un pueblo. ¿Ok? Y entonces después de 3 años, la pregunta era lógica. Si oramos a Jehová y no nos ayuda, si oramos a Baal, él intercederá por nosotros. Además, Baal era muy popular en esos días. ¿Ok? Lo apoyaba el rey Acab, lo promovía continuamente Jezabel. Lo practicaban los poderosos. Era el dios de moda entre la élite social y la élite gobernante y era culturalmente conveniente. Por eso Elías hace una de las preguntas más importantes que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 18:21. Por favor, si nos puedes, Jocelyn, ayudar a leer esta pregunta. Y yo creo que es válida que la hagamos también en nuestras vidas, ¿ok? Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Y el pueblo no respondió palabra. Porque esta pregunta es una pregunta muy importante. No es una pregunta de religión. Es una pregunta de lealtad. A ver, pues si es Jehová, y si es Baal, pues es Baal. No podemos servir a 2 señores, decía Mateo siglos después, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. El problema no era Baal. Lo interesante es que hoy probablemente ninguno de nosotros no tiene una estatua de Baal en su casa. ¿Ok? Y si eres miembro de la iglesia, seguramente tampoco eres fanático o eres apegado a un santo religioso. ¿Ok? Pero seguimos enfrentando el mismo problema, porque los ídolos modernos rara vez tienen una estampita o una forma de estatua. Hoy en día tenemos nuestros propios Baales. A veces lo llamamos dinero, a veces lo llamamos prestigio, popularidad, carrera profesional, querer estudiar, entretenimiento, aceptación social y muchas otras más que se te puedan ocurrir. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios es un Baal en nuestras vidas. Hay una cita del presidente Dallin H. Oaks que quiero compartir que dice: nuestros dioses pueden ser personas, posesiones, actividades o prioridades que colocamos antes de Dios. Y esa es la verdadera pregunta de Primera de Reyes 18. ¿Quién ocupa el primer lugar en mi corazón? Una pregunta demasiado personal que yo creo que todos podemos, allá en casita, detrás de la cámara, podemos realmente contestar. ¿Cuál es mi prioridad? Simplemente, hoy es domingo y me invitan a una fiesta. Tengo una actividad en la iglesia y me invitan a otra reunión social. Hay millones de ejemplos que podemos hacer. Y entonces sucede algo muy impresionante. Para mí, una de las experiencias de milagros más significativas de todas las escrituras. Por eso tuve que cambiar de parte cuando me di cuenta. Cuando repartimos los temas no me di cuenta que venía aquí. Y después dije, vámonos de reversa. Monte Carmelo. El Monte Carmelo era considerado el lugar de culto por preferencia para Baal. Y entonces Elías elige este lugar para ir y poner de una vez por todas quién es quién. ¿Ok? Elías no escogió cualquier montaña. Básicamente les dijo, vámonos a su cancha. Ahorita que está de moda el mundial, es jugar en casa, ¿no? Bueno, esto lo estamos grabando antes de que empiece el mundial, pero ustedes lo van a ver en la época mundialista. Y entonces, 2 altares, 2 sacrificios, 2 opciones. Los profetas de Baal claman por horas. Están orando, están rogándole a Dios ayuda, gritan, saltan, se esfuerzan.
pero nada ocurre. Y aquí finalmente sucede algo poderoso. Llega el turno de Elías. El balón está de su lado. Y aparece un detalle hermoso. Antes de orar, Elías reconstruye un altar que pertenecía a Jehová. Había sido derribado y él lo reconstruye para su turno. Y me encanta este símbolo, porque antes de la prueba magnífica, antes del fuego, antes de toda la prueba, hay que reconstruir el altar. Hay que restaurar la relación que nosotros de manera personal tenemos con Dios para que puedan suceder milagros en nuestras vidas. Me gustaría invitarlos a los que están allá en casita o donde nos estés viendo. ¿Necesitas un milagro hoy en día? ¿Qué cosas podemos hacer para restaurar nuestra relación con Dios antes de que suceda el milagro? Entonces piensen volvemos a la escena otra vez, allá en el estadio de Baal. Okay, la defensa tiene el balón. Hay sequía por 3 años. El agua era uno de los recursos más valiosos en ese momento y Elías agarra cántaros de agua y en la paja que debería de prender fuego, este profeta los remoja. No solamente estaba demostrando el poderío de Jehová, sino además estaba demostrando que Dios no necesita condiciones favorables para demostrar quién es. Desde Génesis hemos visto la misma enseñanza repetirse. Abel ofrece sacrificios que apuntaban a Cristo. Noé construyó un altar para Cristo. Moisés levantó la serpiente de bronce como símbolo de cosas que habrían de venir, como símbolo de Cristo. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac su hijo como símbolo de Cristo. Y así cada uno de los profetas que hemos visto apuntan hacia Jesucristo. Elías ora y una llamarada de fuego cae del cielo. El Señor no estaba simplemente demostrando su poder. Estaba enseñando algo muchísimo más profundo. Jehová sigue vivo. Jehová nos escucha y Jehová sigue respondiendo. Se me pone la piel chinita al imaginarme esta escena del fuego cayendo de los cielos. Los israelitas habían comenzado a confiar en otras cosas y el Señor les estaba recordando quién era realmente la fuente de toda bendición. Y bueno, esta experiencia hermosa debe de tener aplicaciones personales y como siempre, 3 puntos. 3 puntos que debemos de aprender. Aplicación práctica número 1. Deja de vivir entre 2 pensamientos. Muchos problemas espirituales no vienen por falta de rebelión, o no vienen, mejor dicho, por rebelión. Vienen por indecisión. Queremos seguir a Cristo, pero también queremos seguir las cosas del mundo. Queremos tener fe y queremos milagros, pero no queremos reconstruir el altar, no queremos sacrificios. Elías enseña que llega un momento en donde debemos decidir. No perfectamente tal vez, pero sí sinceramente. Punto número 2. Reconstruye tu altar personal. Antes de que descendiera el fuego, Elías restauró el altar. Hoy nuestros altares definitivamente son diferentes. Oraciones, escritura, asistencia los domingos, Santa Cena, adoración diaria. El presidente Russell M. Nelson tiene una cita que dice: nada fortalecerá más nuestra base espiritual que el estudio diario centrado en Jesucristo. Necesitamos volver a cosas sencillas. No necesitamos una columna de fuego que queme un altar remojado en agua. Necesitamos micro experiencias espirituales cada día, varias veces en el día. Y punto número 3. Recuerda quién es tu verdadera fuente. Israel empezó a creer que Baal podría traer lluvia. Estaba de moda. Nosotros también podemos creer que nuestra seguridad viene únicamente del dinero, del trabajo o de nuestras capacidades. Pero todas estas cosas
son temporales. La verdadera fuente viene siendo y sigue siendo el Señor. Hay una cita del elder D. Todd Christofferson que dice: la elección de seguir a Jesucristo debe de renovarse una y otra vez durante toda la vida. La fidelidad no es una decisión única, es una decisión que debe de estar automatizada y que debe de ser diaria. Entonces, Jocelyn, cuando escuchamos o leemos esta historia, ¿qué te impresiona más? ¿La valentía de Elías para permanecer fiel cuando todos pensaban diferentes, o la paciencia de Dios para seguir llamando a su pueblo de regreso? Ay, qué difícil. Creo que ambas en diferentes formas. La primera, pues, ¿qué valor el de Elías? No. Aquí nadie me va a venir a estar diciendo o querer confundir a la gente, ¿no? Fue firme en su fe y lo defendió. Y cuán misericordioso es el Señor. O sea, nos falta, con eso nos falta tanto para poder saber que estamos siquiera cerca de lo que Él espera. Y aquí va una pregunta que no te sabías, pero ahí te va. El momento más difícil de este podcast. Jocelyn, ¿has visto alguna vez algún momento en tu vida en que hayas visto claramente la mano del Señor y eso haya fortalecido tu decisión de seguirlo con más firmeza? Cuando recién llegué a Hermosillo, pues el proceso de adaptación se podría decir que es muy sencillo, latinos y chalala. O sea, no habría mayor inconveniente, pero sí hubieron muchas cosas que hubieron muchas cosas que afectaron mi seguridad, sobre todo en lo social, ¿no? Y no quiero decir que entré en depresión, pero sí anímicamente estaba muy, muy bajoneada. Y una serie de sucesos me llevaron a buscar prepararme para un examen de la universidad. Y luego de este curso que tomé, el Señor, fue como un abrazo del Señor que me dijo, o sea, tú puedes con esto y vas a poder con todo lo que venga enfrente porque tienes la capacidad. Entonces, el Señor a través de esto me devolvió la confianza en mí. Y siento que es una de esas tantas tiernas misericordias que he vivido en los últimos años, en las que he podido sentir la mano del Señor muy cerca. Gracias por compartirlo. Yo también tengo una experiencia que me gustaría compartirte. Cuando yo estaba cursando mi segundo año de universidad, estudié en mi universidad en BYU, y el segundo año se me diagnosticó una fractura en mi espalda. Y entonces yo tuve que cambiarme de ciudad. Y mi mamá se fue a vivir conmigo. Y los inviernos en Utah son blancos, oscuros y fríos. Y entonces yo entré en una profunda depresión. De esas depresiones que yo creo que debes de ser medicado, pero en aquellos tiempos no era tan común reconocer la depresión. Sin embargo, con mi mamá en casa, yo sentí el brazo del Señor desnudarse. Y poco a poco, día con día, con el estudio de las Escrituras y con caminatas en ese frío, pero salíamos a caminar yo y mi mamá, pude salir de esa depresión. Y después de eso, el resto de mis años universitarios, yo los recuerdo como aún en inviernos soleados. Y sentía el Espíritu del Señor muy cerca. Y decidí seguir al Señor y servirle gracias a este milagro que obró en mi vida. Y yo estoy muy agradecido por eso. Jocelyn, la pregunta de Elías sigue siendo vigente hoy en nuestros días. Si Jehová es Dios, seguidle. No porque tengamos que elegir entre Jehová y Baal, sino porque todos debemos decidir quién ocupará el primer lugar en nuestros corazones. Y cuando lo hacemos, descubrimos algo que Israel aprendió en aquel monte Carmelo, que Jehová sigue escuchando,
que Jehová sigue respondiendo y que cuando Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas, ya no tenemos que vivir divididos entre dos pensamientos, porque hemos tomado una decisión que honraremos el resto de nuestras vidas. Porque cuando sabemos quién es Dios, también tenemos que saber a quién debemos de seguir. Y Elías tenía muy claro esto. Y qué fe la de este hombre, ¿no? El tiempo en el que es llamado a ser profeta, como ya lo mencionaste, era como todos los tiempos y como ahora, ¿no? Muy complicado la división. El pueblo de Israel estaba 10 tribus de un lado, 2 del otro. Entonces, ¿cómo él logró conservar su fe? Porque esta sequía de la que estabas hablando, o sea, pero fue porque él la pidió. En los primeros versículos del capítulo 17 de Primera de Reyes lo dicen, ¿no? Como, aquí ya no llueve. Y no llovió por más de 3 años. Y ¿cómo nosotros podemos llegar a poder... O sea, lo que nos enseña Elías con esto es que no aún en no las circunstancias ideales podemos tener fe. Y hay algo que me gustaría preguntar. Ahí viene la revancha. La revancha. Esta fe de Elías le permitió obrar milagros y ser parte de milagros. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el último suceso en tu vida que consideres un milagro? Híjole, qué buena pregunta. Fíjate que cuando estábamos en una reunión con la presidencia de Estaca, el instituto aquí en nuestra Estaca es un instituto de Estaca. Entonces, en la reunión, el presidente nos invitó a los consejeros que uno de nosotros en la presidencia de Estaca siempre, que la presidencia de Estaca estuviera dando una clase, alguien. Y entonces, no fue así, pero en mi mente los dos dijeron Safo. Y yo me quedé. Y entonces, en ese momento, para mí, agregar una actividad adicional representaba un sacrificio muy grande. Porque también soy papá de 4, también tengo mi negocio propio, el llamamiento en la presencia de Estaca es relativamente corto y nos juntamos una vez, etcétera, etcétera. Entonces, meterle 2 horas adicionales en la noche significaba descuidar a mi esposa, descuidar a mis hijos. Entonces, pues bueno, me ganaron y dije, pues bueno, este semestre me lo aviento yo, pero necesito un milagro. Y entonces, a la siguiente reunión, el presidente de Estaca me dijo que había orado y que estaba llamando a mi esposa como maestra de instituto junto conmigo. Y entonces, la clase que decidimos dar, o que decidí que junto con el encargado de instituto, fue preparación misional. Y mi hijo se está preparando para salir a la misión, sale en septiembre. Entonces, de ser una carga en mi horario, se convirtió en una bendición, porque tuve el privilegio de enseñarle a ser misionero a mi hijo. Ay, ahora sí que la pichinita. Y entonces, esa es una de las bendiciones y de los milagros más grandes que he experimentado, porque a mí me encanta enseñarle, me encanta dar clases. Este podcast es porque me gusta hablar, ¿verdad? Pero el hablar con un llamamiento y el hablar en una clase, y además tuve a unos sobrinos de cariño, hijos de mis hermanos en la iglesia, que los vi nacer y los he visto crecer toda la vida. Entonces, el poder compartir con toda esta pandilla todo este grupo de jóvenes que los he visto desde el día que nacieron fue para mí un milagro y una de las bendiciones más grandes que atesoraré en mi vida, el poder compartir el evangelio con estos hijos de Dios. Entonces, ese para mí es un milagro de horario, de tiempo y sobre todo que lo puedo hacer con mi esposa. Y de sacrificio tomaste la decisión de darle al Señor. Entonces, si pudieran ver de mucho más cerca los ojitos de Adrián, se pusieron vidriosos. Pero el próximo semestre ya no. En lo que acabas de mencionar y
en lo que pasa con Elías hay algo en común o una similitud muy grande. El milagro viene después del ejercicio de la fe. Es correcto. Entonces, puede ser algo que experimentemos o que ayudemos a otros a vivir. Y estas dos situaciones las vivió Elías. Algo que experimentemos. El Señor le mandó a Elías a apartarse y a esconderse en un arroyo frente al Jordán y le dijo que pues lo alimentaría, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito. Ayúdame leyendo los versículos 4 y 6 de Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Versículos 4 y 6. Muy bien. Dice, ¿4 y 6 o 4, 5 y 6? 4, 5 y 6. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y habitó junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Confió en la palabra del Señor y fue e hizo lo que el Señor le estaba diciendo, ¿no? Oye, qué raro, los cuervos no han llegado. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor en este momento que hagamos? Tenemos la fe suficiente para ir y hacer lo mismo que Elías. Fíjate que el día de hoy me invité a un consejo de barrio y entonces compartía con ellos la experiencia que vimos en algunos capítulos anteriores de Josué cuando rodearon Jericó y cómo a veces el Señor nos pide que hagamos cosas que para el sentido humano no tienen ninguna lógica. A ver, ahí está Elías, vete y escóndete y los cuervos te van a llevar comida, ¿eh? Ajá, o sea, no, sí, espérame, verás, ahí voy. Para nuestra mente no tiene sentido, pero para el Señor no hay imposibles. Exacto, entonces tenemos la fe suficiente para ir y hacer lo que Él nos está pidiendo. Y pónganlo ustedes en los comentarios, cosas que recientemente el Señor nos ha pedido y que ustedes han tenido la fe suficiente para ir a hacer y qué bendiciones han recibido. Simplemente tenemos el desafío de tener media hora de clase de escuela de quórum y media hora de escuela dominical y el comentario es imposible. No vamos a poder, platicamos mucho entre pasillos, no nos va a dar el tiempo. Tenemos la fe para intentarlo. Y algo bonito en cuanto a eso es que los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, se están preparando para este cambio en el horario dominical. Ellos están estudiando la fortaleza de la juventud y todo lo que van a estudiar el próximo año están en este reto. Entonces, ellos están teniendo la fe ahorita para prepararse para eso. Entonces, correcto, sigamos el ejemplo de los jóvenes. Y lo segundo, algo que podemos ayudar a experimentar a alguien más. Luego de esto, pues el arroyo se seca porque pues Elías dijo no llueve y no llovió. Y desde entonces está pelón, porque el río Jordán, yo fui hace como 10 años y no tenía. Entonces el Señor les da otras indicaciones. Dice, bueno, ve a Sarepta y ahí vas a encontrar una viuda que le he mandado que te ayude. Ahora, hace algunos episodios hablábamos sobre las condiciones en las que puede estar una mujer que queda viuda, ¿no? Para la época se quedaban sin su esposo, se quedaban sin... Eran pobres. Eran pobres. Y era la condición de esto. Entonces yo creo que Elías tenía claro a lo que iba. Pero dijo, bueno, el Señor me está mandando a... Bueno, primero me dice que los cuervos, ahora me dice que vaya a un lugar donde probablemente no van a tener ni ellos para comer. No llegan ni los cuervos. Exacto, entonces eso se me hizo interesante. Pero nuevamente Elías simplemente va y hace lo que el Señor le pide. Entonces vamos a leer los versículos 11 y 13, por favor. ¿Del capítulo 17? Sí. Muy bien, dice... Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Exacto. Entonces, se cumplió. Se cumplió algo que parecía imposible, o como lo mencionabas, algo cuerdo o lógico pensar que podría suceder. Ellos tuvieron que comer durante mucho tiempo. Y quizá en primera instancia podríamos pensar, bueno, qué desconsiderado él, o lo que pensó esta viuda, ¿no? Qué desconsiderado este hombre que viene y me pide estas cosas. Las cargas que le imponía Dios o Jehová. Entonces, ¿por qué Elías le habría pedido a esta viuda que le diera a él primero? El Señor nos pide Elías representaba a Jehová. Y el Señor nos pide como prueba de fe que lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Cuando recibimos un pago tenemos que apartar el diezmo que tenemos y después vemos cómo le hacemos con lo demás. Y la promesa es que habrá abundancia hasta que sobreabunde. Entonces, que valga la redundancia. Entonces, el Señor le estaba enseñando a esta viuda a poner a Dios en primer lugar en su vida. Lo mismo que le iba a enseñar acerca de Baal, tiempo después, que ya lo dije antes, pero se repiten los patrones. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Primer mandamiento. Primero al Señor, su profeta, y después a nosotros. Y el elder Lynn G. Robbins, una autoridad general emérita, enseña lo siguiente en cuanto a esto. Un puñado de harina sería en realidad muy poco, quizás suficiente para una sola porción, por lo cual es curiosa la respuesta de Elías. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Elías entendía la doctrina de las bendiciones que se reciben después de la prueba de nuestra fe. Él no estaba siendo egoísta, sino que en calidad de siervo del Señor, Elías estaba allí para dar y no para recibir. Y lo que sucede después de esto me hizo pensar, bueno, y ustedes lo pueden poner en los comentarios, ¿cuál fue la prueba de fe de la viuda? ¿Fue darle de comer a Elías, darle de comer al profeta, sin tener ni para ella ni para su hijo? ¿O ver morir a su hijo? Entonces, porque después de esto su hijo enferma y bueno, ella le dice, bueno, ¿tú qué tienes contra mí? O sea, si vienes, está bien, te doy a ti de comer, pero ¿dónde está la bendición, no? Uh-huh. Entonces, Elías le devuelve la vida a su hijo. Y no sé, ¿me puedes ayudar a leer el último versículo de... Entonces la mujer dijo a Elías, ahora en esto reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, ¿qué cosas nos estamos viviendo en este momento que nos van a preparar para una prueba de fe real? Entonces, la viuda ya tuvo una evidencia de que era un hombre de Dios, porque tuvieron alimento mucho tiempo y la harina no escaseó. Eso la preparó para lo que iba a vivir un poco después, ¿no? Entonces, que podamos abrazar con todo nuestro corazón esas experiencias que nos van a ayudar a tener fe cuando sea difícil hacerlo. Y definitivamente también prepararon al propio Elías, porque en el liderazgo no somos llamados cuando ya estamos listos. Somos llamados cuando el Señor quiere, y definitivamente esa experiencia de pedirle que le alimentara a él primero le sirvió a Elías para entender quién era él y a quién representaba. Y el milagro de poder revivir al hijo fueron milagros que le permitieron poder mojar el altar ante los sacerdotes de Baal y que hubo fuego, ¿no? Ya todo lo que ya platicamos. Pues bueno, yo creo que tenemos algunas experiencias importantes que entender. El Señor tiene la capacidad de alimentarnos con cuervos.
tenemos la responsabilidad de poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas, alimentando, en este caso, la viuda al profeta y nosotros con el pago del diezmo, y que el Señor no compite con nadie. O es Él. O es Él. O es Él. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si te gustó este capítulo, por favor, dale like y compártelo con alguien que pueda servirle. Y una pregunta para los comentarios. ¿Cuál es el milagro más reciente que has tenido en tu vida? Compártelo, por favor, con nosotros y que podamos leer todos y disfrutar de eso en los comentarios. Nos vemos el próximo capítulo. Bye. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.